Ahí estamos. Saludos, Maxi. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Buenas- noches. Saludos. Un ¿Cómo te gusto. encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto, la verdad, poder estar en el canal. Así que, así que Súper, bueno. súper, súper. Así que saludos a todos los que se van conectando. Vayan compartiendo este live, con sus amistades, con sus hermanos. Que sé que va a estar muy, muy interesante este live. Va a estar buenísimo, buenísimo, como decimos aquí en Puerto Rico. Me tenés que enseñar dialectos, Maxi, también después. También se dice buenísimo. Se dice buenísimo acá también, Buenísimo sí. también, perfecto, Sí, sí. perfecto, eso me encanta. Así que, para los que no me conocen, mi nombre es María Isabel, tengo 24 años, actualmente ejerzo la profesión de trabajo social, soy católica laica, soy la única admin, ¿verdad?, de la página de Apolócato, Apologética Católica. Este contenido se creó con propósito de instruir y educar a los jóvenes sobre la apologética, instruir sobre la fe de nuestra Iglesia Católica, ya que estamos, ¿verdad? Se ve una realidad de jóvenes saliendo de la fe o dudando de su fe porque no la conocen. Así que por eso es que se creó este contenido, estilo juvenil, para conocer, ¿verdad?, más a fondo sobre por qué es que somos católicos. En esta noche bien especial, yo estaba sumamente, sumamente emocionada porque llegar este día. Yo, Dios mío, que mucho se tarda estas 2 semanas, que mucho se tardan, porque tenemos esta noche a Maxi. Su nombre completo es Santiago Maximiliano Rojas, conocido como Santiago Católico en YouTube. Este joven de 31 años se convirtió al catolicismo hace 5 añitos, pero es como yo le dije a Maxi, Maxi, tú no te convertiste al catolicismo hace 5 años, tú eres católico. And that's it, eso es todo. Así que Maxi en la noche de hoy nos va a estar contando su testimonio, cómo fue ese proceso, de estar 25 años en el protestantismo, 25 años, toda una vida, toda una vida. Y a mí me encantan estos testimonios, me fascinan porque una vez más confirmo que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia. Así que, sin más preámbulos, ¿verdad? Voy a dejar a Maxi a que se introduzca para que ustedes lo conozcan. Y pues, continuamos con las preguntas. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, la verdad que realmente creo que hoy en día para los jóvenes es muy importante, como dice el apóstol Pedro, dar razones de nuestra fe. Y creo que para los jóvenes es muy importante porque hoy en día hay realmente mucho contenido, mucha información en contra de la iglesia, como ha habido siempre, ¿no? Pero últimamente creo que el cientificismo, el ateísmo, el agnosticismo han empezado a bombardear, bueno, ya sabemos, después del siglo XX, a la iglesia y a la fe. Entonces necesitamos realmente tener nuestro conocimiento puesto en la fe y así como San Juan Pablo II dijo, volar con las dos alas, de la fe y de la razón. Por eso hay que dar razón en nuestra fe y eso es importante para los jóvenes. En la encíclica Fides Ratio que tiene Juan Pablo II, que es algo que lo recomiendo mucho también para leer a los jóvenes católicos, para saber y darnos cuenta que la fe no es incompatible con la razón, sino todo lo contrario. Así que, como decía también San Agustín, ¿no? Uh -huh. Creo para comprender y comprendo para creer. Así que por eso yo creo que es importante, aunque últimamente en estos últimos años creo que se ha estado levantando una generación de jóvenes que entre ellos me considero que hemos empezado a poner apologética al frente, a dar razón en nuestra fe, a defender la iglesia. Y eso es importante y creo que es necesario para todos. Mi nombre, como ya le dijeron, es Santiago Maximiliano y yo me convertí a la Iglesia Católica hace 5 años aproximadamente.
Yo nací en una familia evangélica toda mi vida. Mis padres, de hecho, aún son evangélicos y del protestantismo. Mis tíos, mis abuelos. Sinceramente, siempre, desde que tengo uso de razón, he estado en la iglesia, entre comillas, protestante, donde he trabajado durante esos casi 25 años en diferentes actividades. Yo realicé en mi juventud, participé en muchos grupos de jóvenes, de adolescentes, de preadolescentes, donde participé de campamentos. Mi familia siempre fue una familia que me instruyó en la lectura de la escritura, de la Biblia, en los devocionales, en la oración. Y después de mucho tiempo y de muchas cuestiones en el medio, cuestiones en la denominación donde me congregaba y también otras cuestiones externas, han hecho de que en un momento yo tenga una crisis de fe y no saber a qué, entre comillas, iglesia o a qué denominación de protestantismo pertenecer, porque yo en realidad siempre pensé salir del protestantismo para ir a otra congregación protestante y la iglesia católica nunca estaba en el radar, por así decirlo. Así que volviendo al tema de mi familia siempre fue evangélica, mis padres siempre trabajaron en la iglesia, siempre trabajaron en la congregación. Mi papá era predicador, daba la palabra en la congregación. Mi mamá también, si bien no tenía mucha participación, porque en donde íbamos nosotros no, no daba mucho lugar a las mujeres, pero sí en los ministerios acompañando siempre a mi padre y a mi familia. Así que ¿Cómo se llamaba tu denominación? la denominación evangélica se llama Hermanos Libres. Hermanos Libres. Es una denominación de índole más que nada cerca del calvinismo. Tiene unos representantes que se llama Müller, representante de Müller, que ellos tienen un centro de estudio bíblico que se llama Jorge Müller, que bueno, se encarga más o menos de la doctrina. Son dispensacionalistas, se llama el movimiento que es de la escatología de ellos. Y bueno, tienen muchas cuestiones también del puritanismo, el hecho de una congregación muy cerrada y mucho control sobre los miembros. Así que bueno, todo esto fue una de los detonantes de cuando yo me empecé a dar cuenta que estaba dentro de una de estas sectas del Mm. evangelismo. Terminé, que terminó llevándome a una crisis de fe, ¿no? Así que, bueno, si tenés algo para preguntar o sigo. Estoy anotando porque son cosas, ¿verdad? Detalles muy, muy interesantes. Antes de partir, ¿verdad? Antes de continuar, disculpa. ¿Cómo fue que, verdad, se logra, ¿verdad? Logro conocer a Maxi? Gracias a nuestro hermano Diego de Uritavis Apologética. Lo pueden conseguir en Instagram. Él pues hizo un live con Maxi sobre la reforma protestante. Este, y que bueno, que está súper interesante, tiene dos partes y de construir tantas cosas sobre lo que decían de la reforma protestante, su historia, todo. Y yo decía, lo más que me sorprendió, ¿verdad? Cuando yo estaba empezando a ver videos, yo decía yo, pero este muchacho es como que demasiado joven. ¿Cómo sabe todo esto? Y entonces, ¿verdad? En las mismas historias, pues veía que lo mencionaban
Y yo, pues Max entonces tiene una página de apologética, pienso yo, pero en todo esto estoy pensando pues que Maxi es católico, pues no, pues cuando sigo viendo el video es que es un ex protestante de hace 25 años y yo me quedé sin palabras y me sorprendí muchísimo. Y entonces, pues nada, pues seguí normal a Maxi. Yo, ay, espérate, lo estoy siguiendo en su página normal. Y entonces Maxi me da follow up a mí y yo, ok, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿qué pasa? Pues, corazón, pues yo sentí como que, mira, hay que hacer algo para que los jóvenes sigan entendiendo sobre su fe católica y la sigan amando. Y ahí, ¡puf! Maxi, me acordé de Maxi. Y yo pues rápido contacto a Maxi y yo, Maxi, mira, siento esto, estoy pensando hacer este live, porque pues urge. Ay, Deus Veritati se conectó, Deus Veritati se conectó. Pueden darle like también. De él fue que yo supe de Maxi. Así que gracias, Diego. Y entonces, pues yo dije, mira, me expresé lo que yo sentía. Y yo, mira, yo siento, ¿verdad?, que tenemos ¿verdad?, que instruirle a los jóvenes, enseñar a los jóvenes testimonios como el tuyo. Y Maxi de una dijo, sí. Él dijo que no, en ningún momento dijo que no. Y yo, ok, pues voy a hacer entonces la promoción y todo, y verdad, y así fue como surgió todo. Así que vayan a su canal de YouTube, van a aprender muchísimo. Él tiene debates especialmente con testigos de Jehová, sumamente interesantes. Así que vayan a su canal, van a aprender muchísimo. Así que de esto se trata, como estamos hablando hace ya unas semanas, que verdad, la sucesión apostólica comenzó desde los apóstoles, la revelación y la misma enseñanza, las mismas escrituras, que sin ellos, verdad, no podremos entender la riqueza de nuestra fe. Así que ya, Maxi, entonces ya diste breve introducción de cómo ¿verdad?, esta secta que tú estabas, calvinista, nuevamente me cogiste de sorpresa, y wow, ¿me podrías hablar un poco sobre la vestimenta de las mujeres dentro de tu denominación? Los hombres, si se tenían que recortar, si tenían que poner una vestimenta específico. ¿Cómo es eso? Para poder entenderlo mejor. Bien, como había dicho, es una denominación bastante cerrada, es una denominación que es, como había dicho, tiene tintes o un sistema de puritanismo. El puritanismo más que nada se caracterizaba por eh, controlar mucho a sus miembros en cuestiones del pecado. Una persona que está en pecado o que se sospecha quizás que está en pecado, se la aparta de la congregación o se la pone como dicen ellos, penitencia, no es penitencia, sino, bueno, ya me voy a acordar, pero se aparta a la persona hasta que se compruebe si realmente está en pecado o no está en pecado para volver a admitirla a la cena del Señor, que sería el equivalente a la Eucaristía, que ellos tienen el pan, le llaman la cena del Señor, y esas personas a veces la apartan por sospecha o por pecado. Entonces así van construyendo una denominación sin mancha, digamos, sin pecado, supuestamente, donde solamente los que son fieles a Dios y que pecan menos son los dignos de participar y son las personas que se quedan en esa denominación, ¿no? Por lo general las personas que son apartadas se terminan yendo o las terminan expulsando si continúan en lo que ellos llaman a veces signos de, de atrevimiento, a veces contra los ancianos o contra a veces el cuerpo de ancianos que componen, ¿no? En cuanto a las Ancianos mujeres, los allá, hombres, disculpa que te sí, interrumpa, ancianos allá, ¿a qué tú te refieres? ancianos serían como los encargados, valdría ser como los diáconos en la Iglesia Católica, pero son los encargados que en realidad para ellos no tienen poder jerárquico.
sino que son una línea, un establecimiento lineal donde solamente se respeta al anciano y no tiene autoridad jerárquica, algo que en realidad no se cumple porque al final se termina haciendo a veces lo que los ancianos dicen por ese respeto que se le tiene, ¿no? Porque han sido los que han levantado la congregación o los que han fundado esa secta, digamos, ¿no? Entonces las Okay. mujeres han tenido siempre, últimamente ya están un poco más abiertos con eso, pero en la época donde yo iba, siempre han tenido una participación muy pobre o casi nula. Solamente a veces se encargan eh, de algunas, a veces la ponen en las guarderías con los niños, o ese tipo de ministerio, o limpian, esas cosas. Entonces, la realidad es que también a veces, en cuanto a la vestimenta, era que no se podía usar pantalón en donde yo iba, en la época que yo iba, no creo que ahora ya se ha modificado un poco eso, pero en la época que yo iba no se usaba pantalón, tenía que ir pollera, se separaban en los bancos, las mujeres por un lado, los varones por otro, tampoco podían orar juntos hasta cuando yo iba, hasta hace poco, creo que siguen igual, no pueden orar juntos en las reuniones de oraciones, no pueden orar juntos. Se separan los varones oran de Wow. un lado y las mujeres de otro. Los varones sí, vestimenta siempre el pelo corto, tiene que ser el pelo corto, trata de ir con camisa, eh, con pantalón de vestir, siempre zapatos, más que nada esta manera. Eh, Quizás más que nada para las reuniones importantes, a veces en la cena del Señor, lo que equivale a la Eucaristía, como había dicho, de traje. Así que, bueno, más que nada esto en cuanto a ese tema de la vestimenta, a veces son muchas cosas para hablar de la denominación porque es un mundo aparte y muy pocas personas conocen, porque es muy chiquita esta denominación y muy pocas personas conocen el mundillo de los hermanos libres. Así que bueno, Ujú, yo ujú. pertenecí ahí 25 años aproximadamente. Wow. Cuando te decía, ¿verdad?, que me quería llevar la sorpresa, definitivamente me estoy llevando la sorpresa. Así que, ¿verdad? Vemos esta denominación que va totalmente en contra de la enseñanza y del Evangelio de Cristo. La segregación de mujeres, la vestimenta, que si regla para aquí, regla para allá, wow, qué controles, la expulsión también, que es increíble y cómo es que ellos pues pensaban que si ellos sospechaban de cualquier pecado y como si fueran, ¿verdad? Están jugando a ser Dios básicamente, o juegan a ser Dios, mejor dicho. Que Exactamente. esto es algo muy peligroso, demasiado peligroso. Wow, me he quedado sin palabras. Yo no sé qué más comentar porque es que me he quedado sin palabras. Saludos ahí Sí, perdón, ¿no? A sí, Antisectas que se conectó. Le mando un saludo que después, quizás él fue también uno, es un muchacho católico, un amigo, que también fue uno de aquellas personas que me han acercado a la fe en esos momentos de crisis. Así que él también tiene un canal de YouTube, súper. Antisectas. Así que bueno, Antisecta, así mismo se busca en YouTube para ir a buscarlo. exactamente, Súper, exactamente. sí. Vamos rapidito con los saludos. Diego, saludamos a Diego, a mi mamá que está conectada. Saludos, mami. Rosangelis, Alondra. Wow, aquí, gracias por conectarse y seguimos aprendiendo. Así que el estilo de vida, ¿qué actividades tú hacías dentro, verdad, de esa denominación? Tú me mencionabas un poquito que dabas clases bíblicas, que estabas en el coro. Un detalle que no mencioné de Maxi, también él es músico, le da clases a niños, ¿verdad? Da clases de piano y de guitarra. Eh, ¿Qué más? Él es un joven común y corriente como nosotros. A él le gusta el fútbol, el básquetbol, le gusta divertirse, tiene su trabajo, tiene su profesión, pero también le gusta divertirse el joven. Así que, Maxi,
Dinos, ¿verdad? Sobre esa vida religiosa, ¿verdad? ¿Qué cosas tú hacías? ¿Y qué sigues haciendo actualmente fuera de la vida religiosa? Para que sepan, ¿verdad? Que también los jóvenes nos divertimos y llevamos a Cristo, pero también nos divertimos porque somos jóvenes. Así es. Bueno, yo, sinceramente, para ser franco, eh, fueron momentos realmente muy lindos los que compartí, más allá de la desviación teológica, ¿no? de la secta. Fueron momentos en que yo he compartido mucho, yo compartí muchos años con muchas personas, de los cuales poquitos, ¿no? Pero me han quedado algunos amigos. Y, y yo, como todos pueden dar crédito de esto, todos pueden tener la confirmación de que yo fui una persona que nunca me aparté de de la obra, ¿no? De la obra en el evangelismo. Yo siempre trabajé, las personas que me conocen pueden dar fe de esto. Yo trabajaba en el coro, yo estaba mucho en la música al principio, presidía las reuniones, trabajaba en lo que se llama las horitas felices con los niños en los barrios, predicación para los niños, trabajaba mucho con eso, también hacía programas de radio, eh, a veces organizaba eventos, a veces campamentos. Fue siempre una vida activa, constante, digamos. Todo el mundo sabe que he sido un evangélico que estaba siempre al diligente, ¿no? Al pie del cañón cuando me necesitaban. Tanto yo como mi familia. Mis padres también siempre estuvieron activos, así que todos pueden dar testimonio de eso, ¿no? Eh, Estabas tan activo, ¿verdad? Que ni las horas te bastaban, o sea, que estabas bien ocupado, ¿verdad? exactamente. Me Yo mencionaba. estaba, estas congregaciones tienen la particularidad de que cuando uno ya empieza a activar en los ministerios, está casi todo el día en la congregación, está trabajando full time y, y está todo el tiempo yendo de un lado hacia otro o adentro de la congregación haciendo cosas o adentro del templo ayudando a limpiar absolutamente todo lo que uno puede hacer, ¿no? Esto es lo que ellos hacen para mantenerte quizás un poco dentro y que una persona no pueda a veces tener otra mirada, ¿no? Porque ni siquiera podés en esta congregación participar de otras congregaciones mismas protestantes, porque no te permiten eso, no te permiten ir a otra congregación o denominación protestante porque para ellos no son a veces hermanos, no se consideran hermanos o tampoco pueden tener reuniones unidas con ellos, a veces no los consideran hermanos. Muchas veces me ha pasado y he tenido personas que me han dicho que no son considerados hermanos, quizás los bautistas o los pentecostales, ellos no se hablan ni tienen reuniones unidas con ellos, así que eh, más allá de ser igualmente protestantes, y acá vemos la división Ujú. tan grande que hay y tan difícil para ellos de reconciliación entre la cantidad de sectas que hay propagadas por el mundo, ¿no? Me has dejado otra vez sin palabras. De verdad que es algo que impresiona, ¿verdad? Nuevamente el control, la posesión, la no libertad de la persona, de los hermanos, cómo hay enemistad también entre los mismos hermanos, ¿verdad? Que ellos mismos crean, que es algo que nuevamente planteo, va en contra de las enseñanzas de Cristo, va en contra del amor de Cristo, va en contra de los mandamientos de Cristo, va en contra de todo lo que es Jesús. Jesús no es una secta, Jesús no es una secta, Jesús es amor, libertad. Bueno, sí, tú escoges a dónde quieres ir, si tú quieres seguir a Cristo o no quieres seguir a Cristo, pero el Señor no te esclaviza. Jesús no te esclaviza. El cristianismo es
la religión más libre en cual uno pueda estar realmente. De Cristo, fue Cristo mismo quien la fundó, por eso mismo, porque había personas que creaban y que tenían estas ideas bien controladoras, este, bajo sus propias, ¿verdad?, creencias, interpretaciones, y pues Cristo, pues, él mismo las denunciaba, Cristo mismo los denunciaba. Así que sumamente interesante lo que le estás contando. Estoy aquí, bueno, en mi libreta ya casi no cabe nada de todo lo que estoy anotando acá. Entonces, luego, ¿verdad? ¿Verdad? De contarnos que él sí, ¿verdad? Tuvo unos momentos muy bonitos, participó activamente de la iglesia, con los niños. Entonces, ¿a partir de qué momento, de qué etapa, qué edad, tú comienzas a tener esta pequeña inclinación a conocer fuera, o sea, otras religiones, otras denominaciones, fuera de la que ya tú pertenecías? Ya aquí vamos entrando entonces a esa transición poco a poco. ¿Cómo fue esa transición? ¿Por quién? ¿Si fue un amigo? ¿Cómo fue esa parte? Bien, bueno, el camino hacia la iglesia no es de un día para el otro. Obviamente, el conocimiento, como habíamos hablado en otro video donde conté mi testimonio, el conocimiento no es un cofre que te viene del cielo y que te cae en la cabeza para que ya sepas todo lo que hay que saber sobre el protestantismo y sobre la iglesia católica. Eh, es un tiempo de mucha reflexión, un tiempo un tiempo difícil, quizás porque son cuestiones a veces que no son fáciles de resolver y que muchos protestantes no están dispuestos a hacer esa introspección quizás dentro de uno mismo y también fuera, buscando si realmente lo que ellos han aprendido de la Iglesia Católica es verdad o si realmente la Iglesia Católica tiene la razón. Y muchos no están preparados para darse cuenta de esto, muchos no lo quieren ver, incluso quizás cuando tienen al frente y tienen todas las posibilidades de hacerlo, muchos no lo quieren hacer por miedo a perder amigos, como me pasó a mí, a perder quizás el apoyo de tu familia, a perder un estatus también, un lugar, porque quizás alguien puede llegar a ser pastor o ya es pastor, como le pasó a Fernando Casanova, que ya era pastor y tuvo que dejarlo todo, incluso había hecho hasta un seminario donde ya se estaba por recibir y tuvo que dejar y volver a empezar en la Iglesia Católica, en cierto sentido, volver a empezar todo, a conocer la teología otra vez. Entonces, muchas personas no están dispuestas, el protestante menos. El protestante incluso mucho menos, que podemos decir que un ateo o un agnóstico que ni siquiera conoce a veces el protestantismo o el catolicismo. El protestante sí, porque el protestantismo nace justamente, su razón de ser es la protesta contra la Iglesia Católica, por eso se llama protestante. Esa es Exacto. la razón de ser. Porque la Iglesia Católica puede seguir viviendo sin el protestantismo. Los protestantes no pueden seguir subsistiendo si no tienen ese ente, esa institución, ese lugar que es la Iglesia Católica, donde ellos dicen, nosotros salimos de ahí porque ellos tal cosa, y nosotros por esto, y porque ellos tal cosa, y porque ellos tal cosa. Entonces, esa es la razón de ser de muchos protestantes. Dicen, ¿verdad? Entonces, Ajá. Ay, sí, sí, disculpa. sí. Uno de los argumentos que dice es que pues el Espíritu Santo se manifestó en Martín Lutero, pero aún así no quieren aceptar que las enseñanzas, la Biblia, su doctrina, o sea, que es la Biblia, salió de la Iglesia Católica. Exactamente, sí, Sí. sí. Es muy difícil para un protestante, yo digo, nunca fue fácil para mí, y como había dicho, volviendo al testimonio, cuando llegué a la edad más o menos de 24 años, yo empiezo a cuestionar
yo empiezo a cuestionar algunas cuestiones en cuanto a decisiones morales de los hermanos libres, ¿no? ¿A qué me refiero? Lo que habíamos dicho recién, el control de la vida moral de los fieles en todo ámbito de su vida, incluso existían grupos donde se trataban y se hablaban cuestiones personales de cada miembro, donde se juntaban a orar por él, y en ese orar de ese grupo de personas se esparcía el pecado de esa persona, quizás la dificultad, y se hacía un chisme, quizás porque la denominación era muy chiquita. Después controlaban quizás las relaciones interpersonales, obviamente la amistad, los noviazgos, con quienes salían, con quienes se juntaban, si se juntaban con otras personas de otras congregaciones ya estaban visto mal. Todo esto yo empecé a cuestionar cuando empecé a salir y a veces a conocer otras denominaciones protestantes, ¿no? Cuando a veces salía con unos amigos, a veces nos hacíamos, eh, ¿cómo te puedo decir? Nos escapábamos en cierto sentido de una reunión y nos íbamos a otra reunión de otra denominación protestante, que es de la Asamblea de Dios o alguna pentecostal, para conocer, para saber qué era lo que... y bueno, esas cosas a veces no, los ancianos venían y no se puede o está mal y nosotros nos quedábamos. Entonces de esa manera ejercían este control, ¿no? Entonces yo empiezo a sospechar que había algo raro ahí cuando ya empiezo a sentir una presión que esta secta ejercía a veces en mi vida íntima y personal, ¿no? Así que controlando o esas cosas. Después empiezo a conocer, empiezo a poner en duda esa autoridad, más que nada la autoridad de los ancianos. Pongo en duda realmente con qué autoridad hacían eso, ¿no? Y tuvimos muchas charlas con ellos de las cuales nunca pudimos llegar a un acuerdo porque a veces un anciano dice una cosa, otro anciano dice otra cosa, y yo decía, ¿dónde está la comunión del espíritu? Si el espíritu realmente guía a un anciano para que diga algo, ¿por qué al otro guía para que diga lo contrario? Esas cosas, creo que eso es común, ya lo sabemos, no quiero tampoco hacer una apología a por qué yo me fui o no, simplemente que son las cosas que suceden, quizás lo que me sucedió a mí, a otra persona le sucederán otras cosas, pero yo empecé por la cuestión del control, la cuestión del movimiento sectario dentro de esta denominación. Y luego ya empecé con un poco más de preparación a cuestionar los temas teológicos, las dudas con respecto a los dones. Ellos no creen en esta denominación, no creen en los dones espirituales, no creen quizás las diferentes interpretaciones a veces de la segunda venida, como dije, son dispensacionalistas, que es una doctrina escatológica del reino milenial, segunda venida, ellos también creen en el rapto. Entonces, todas esas cosas empecé después a cuestionar y me termino yendo a una iglesia bautista. En esta iglesia, entre comillas, bautista, estuve aproximadamente muy poco tiempo, me acuerdo, unos 6 meses, no sé si llegué a un año, y, y después me aparté directamente de cualquier denominación protestante y me dediqué a hacer lo que podríamos llamar no sé, un propio papa, digamos, una persona que dice, bueno, yo no necesito de ninguna denominación, yo me encargo de leer la Biblia, y así estuve un tiempo largo en mi búsqueda, en mi búsqueda. Eso fue el momento donde empezó esta crisis, ¿no? De fe. Ok. Este, veo, ¿verdad?, cómo es que tú vas cuestionándote. Pues porque lamentablemente al ser estas sectas tan fuertes, la persona no, o sea, se queda ahí, la persona continúa pensando que esa es la verdad, la pura verdad,
como bien tú mencionas, miedo, temor, el chisme, esto, lo otro, que sí, el qué dirán, y me hace pensar que hasta es una cosa hasta diabólica, es algo fuerte lo que acabé de mencionar, pero es algo como diabólico, es algo maligno, ¿verdad? Porque Cristo no es así, ¿me entiendes? Y es algo hasta, es muy triste que esto esté Exacto. pasando, y personas sigan creyendo y sigan cayendo en estas mentiras, lamentablemente. De Ajá, de todas las denominaciones protestantes en cuanto a la teología, son los más alejados. Lamentablemente ellos se dicen ser muy lectores de la... Incluso yo pensaba que, como dijiste recién, que estaba en la verdad, que yo si me iba de ese lugar, no iba a encontrar en ningún otro lugar la verdad. Yo siempre pensé lo mismo, incluso después de que me fui, yo dije, me voy a ir a otra denominación protestante donde voy a encontrar la verdad parcial, que yo me fui de la verdad. Y lamentablemente por estos problemas, yo seguía incluso considerando que ese lugar era la verdad, aunque me haya ido. Así que vos fijate hasta dónde llega ese control mental, donde, ujú. bueno, Posesión se mental. controla con muchos versículos mal interpretados. Ellos te dicen, salieron de nosotros, este versículo siempre lo utilizan porque no fueron nunca de nosotros. Entonces cuando uno ve que algún hermano se va, dice, ah, bueno, se fue porque el Señor está purificando acá la iglesia, entonces yo me quedo, espero que nunca me tenga que ir. Se fue el hermanito y bueno, así que Están comentando por ahí, ¿verdad? Que, disculpen, no he tenido casi tiempo de leer sus comentarios, saludarles, saludos a todos los que se van conectando. Bueno, por ahí andan comentando. De verdad que, que esto ha sido de maravilla, de verdad, estoy aprendiendo muchísimas cosas de esta secta que desconocía, e incluso yo pensaba que la más cerrada eran los testigos de Jehová. Eh, sí, sí, no, yo creo que los testigos de Jehová son peores. Creo ok, que son peores. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo entiendo de que también ejercen control en otras áreas, en otras áreas. Los testigos de Jehová ya se intrometen un poco ya con la familia, destruyen mucho las familias con el tema de la sangre y esto, así ajá, que yo sí, creo que sí que son peores, pero bueno, no ujú, podemos negar de que cada secta tiene su particularidad y cada claro, una afecta tu alma, el alma de las personas de manera diferente. En mi caso y en caso de muchas personas de las que estuvieron ahí, han salido y han terminado quizás en el ateísmo, han terminado no creyendo en nada porque bueno, porque es la manera, esta es la manera de ese trabajo mental en el cual de lo que hace la secta, donde uno, ¿verdad? ¿Para qué quiero ya seguir con Dios si me fui de este lugar? ok, espérate. Pero bueno, Ujú. no sé si tenías alguna otra pregunta. Sí, entonces ya que tú, ¿verdad? ¿Verdad? Comienzas a creer, ¿verdad? Que tú eres este papa, que entonces tú vas interpretando la Biblia a tu manera, que tú vas cogiendo los versículos como tú quieras. ¿A partir de qué momento exacto, si puedes recordar, comienza entonces la transición a entrar, a conocer sobre la fe católica? Una de las cosas que me estabas comentando y fue de las frases que, ¿verdad?, más me llamaron la atención, es que comenzaste eh, a acercarte a la Iglesia Católica a través de la misma apologética y del estudio bíblico. Así que cuéntanos un poco cómo, ¿verdad? Comienza esa transición y definitivamente entonces le tomas interés a la apologética, a los estudios bíblicos, a los padres de la iglesia, etcétera. Bien. Bueno, yo en este momento cuando salgo, lo que hice fue irme a otra denominación, que es una bautista. Uh -huh. Yo estuve un tiempo ahí y empecé también a cuestionar cosas ahí, porque en esta bautista ya era diferente, ya predicaban las mujeres,
por ejemplo, ya creían en otras cosas en cuanto a los dones, ya tenían otra teología un poco diferente, y yo la cuestionaba igual porque yo seguía pensando que la teología de los hermanos libres era correcta. Pero yo sabía que al fin y al cabo me iba a terminar quedando ahí porque yo ya había tomado la decisión de salir. Entonces, después de este tiempo, al empezar a cuestionar todas estas cosas, yo directamente me voy y me alejo por completo de todas las denominaciones y empiezo un camino por separado, solo, solitario. En este camino incluso me alejé hasta de Dios. Yo tuve un momento donde en esta crisis me llevó a alejarme casi de Dios, no tenía ningún tipo de relación con Dios, con el Espíritu Santo, y esto me llevó a empezar a dudar de muchas cosas, empezar a dudar de hasta incluso de la misma teología que yo había abrazado, ¿no? Entonces, después de este tiempo, pasaron algunas cosas, algunas cuestiones de que me hicieron quizás un poco ver, me había peleado con unos amigos, había tenido unos problemas, empezaron a hacerme ver de que estaba muy alejado de Dios y que necesitaba volver a Él. Esto me habrá pasado un año aproximadamente que estuve alejado, pero Dios nunca deja a sus ovejas perdidas, ¿no? Siempre las encuentra y Él me volvió a encontrar. Y dije una vez más voy a retomar el camino hacia Dios después de eso. Retomo el camino hacia Dios, obviamente en una iglesia protestante, otra vez, en la misma Bautista, dije voy a darle una oportunidad otra vez a la iglesia Bautista. Me acuerdo que llegué y el pastor me recibió muy amablemente, y él me dijo una frase que me acuerdo que me dijo, Dios te está dando una nueva oportunidad. Así que después que yo le conté todo lo que había pasado en ese tiempo, él me dijo esto, Dios te está dando una nueva oportunidad. Yo le confesé las cosas que había hecho o lo que había pasado en ese tiempo que estaba alejado, y él me dijo esto. Y yo tomé como un desafío quizás para mi vida de esa nueva oportunidad que me dio el Señor. Entonces dije, bueno, me voy a encargar de realmente conocer la iglesia bautista, qué es lo que creen. Empecé y él me dijo, bueno, vos tenés preguntas, haceme las preguntas que quieras, si necesites. Bueno, yo empecé de a poco, pero nunca eran suficientes las respuestas. Yo por mi parte estudiaba a veces la Biblia por separado en mi casa, y me acuerdo que en medio de esto llegan unos testigos de Jehová y me tocan la puerta. Eh, yo los recibo y digo, bueno, esta será la señal de Dios. Quizás me tendré que hacer el testigo de Jehová. Entonces empiezan estudio bíblico con ellos, entre comillas, estudios bíblicos, ¿no? Luego de esto empiezo, bueno, a estudiar de a poco con ellos, con los testigos de Jehová. Ok, ahora. Es que te frisaste de momento, pero ya. Ahora sí. Sí. Listo. Bueno, llegan unos testigos de Jehová, empiezo a hacer, entre comillas, sus estudios bíblicos y empiezo a cuestionar también, quizás después de un tiempo, estas doctrinas de los testigos de Jehová. Yo tenía muy en claro el concepto de la Trinidad, yo creía en la Trinidad, y bueno, llegan los testigos de Jehová y me dicen que Jesús era el arcángel Miguel. Entonces yo empiezo ya a dudar y digo, bueno, vamos a hacer un estudio más profundo acá. Ahí es donde yo empiezo a indagar un poco en la apologética, se podría decir, o en las doctrinas de los testigos de Jehová. Y es donde conozco un amigo que él se encargaba, me acuerdo por YouTube, de hacer videos sobre los testigos de Jehová. Me acuerdo que yo seguía siendo evangélico y entre comillas, ¿no? Yo la iglesia católica no estaba en mi radar. Conozco un muchacho que hacía videos contra los testigos de Jehová y claro, me interesó y empiezo a hablar con él
lo contacto por YouTube y me comenta que era católico y que estaba, bueno, estudiando la doctrina de los testigos de Jehová, y yo empiezo a hablar con él. Yo realmente sorprendido de que un católico esté defendiendo la Trinidad, de que un católico esté defendiendo la deidad de Cristo, de que esté instruido en la fe. Y bueno, sin embargo, nos, nos llegó, me llegó a mí este momento, ¿no? De conocer a esta persona. Después conocí otro muchacho amigo también y empezamos a conversar, digamos. Salvador, ya mi amigo que está también acá conectado, le mando un abrazo. Salvador y Jesús, ellos dos fueron quizás aquellos que me han llevado de a poco en el camino. Yo con ellos quedábamos a veces hasta las 5 de la mañana conversando sobre el protestantismo, yo les hacía preguntas y ellos me contestaban. Fue un momento donde de a poco yo empecé a sacarme esas dudas que tenía sobre la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en un momento dado, voy a la Iglesia Bautista y yo ya había empezado a estudiar de a poco la doctrina católica. Llego, llego acá con más dudas al pastor. Llego con otras Biblias, por ahí a veces yo ya me había comprado una Biblia católica, me acuerdo, para estudiar la traducción. Y bueno, el pastor a veces, y me mira a veces el pastor y con la Biblia católica y me dice, ¿qué haces con esa Biblia? Y yo empiezo de a poco ya a darme cuenta de que había algo que no estaba muy bien, y que como que se me cerraban en cada denominación que iba, se me cerraban las puertas para estudiar el catolicismo. Me cerraban, no, no se estudia, eso no se ve, acá se lee una sola Biblia, la Reina Valera. Bueno, entonces de esa manera empiezo mi camino, ¿no? En conocer ya un poco más a profundidad la doctrina católica. Ok, Y la volviendo Reina al tema, Valera, perdona, la Reina Valera es la Biblia de los protestantes. exactamente, la Biblia de los protestantes, la Reina Valera. Eh, entonces, volviendo al tema de los testigos de Jehová, yo seguía con ellos en los estudios y ahí es donde empiezo a ir a la patrística, ahí es donde empiezo a conocer los padres de la iglesia, por el tema de la Trinidad. Yo empiezo a hablar con los testigos de Jehová, ya se terminaban siendo casi debates a veces en los estudios bíblicos porque yo a veces no entendía por qué ellos creían ciertas cosas, o a veces cuestionaba mucho y bueno, se terminaban a veces las clases estas que ellos dan en debates. Y ahí es donde yo llego a los padres de la iglesia, particularmente a San Atanasio, a conocer la Trinidad. Y empiezo a decir y a cuestionar a mí mismo, ¿no? Estas cosas pueden salir de la iglesia católica, estos dogmas pueden salir de la iglesia católica. Y nunca lo había entendido de esa manera hasta que bueno, particularmente fue también el estudio de los padres de la iglesia lo que me ha llevado también a la iglesia católica, conocer el cristianismo primitivo. Ok. Wow. Yo acá me estaba haciendo la imagen, cómo, ¿verdad? Cómo estabas en esa transición y que estabas con los amigos tuyos católicos y luego estás con los testigos de Jehová y cómo la misma Trinidad te contesta, que es increíble. Y, ¿verdad? Luego que entonces te decides, ¿verdad? Entonces pertenecer al catolicismo. ¿Cómo entonces es que, verdad, entró un poquito, verdad, dentro de la familia? ¿Cómo tu familia lo acoge? Nos dijiste, verdad, al principio que, pues, tu mamá, pues, lo entendía,
mientras hay miembros de familia, de su familia que no. Cuéntanos un poco, ¿verdad?, de ese tiempo en donde ya tú definitivamente estás en esa transición y entonces te estás desligando poco a poco de lo que es el protestantismo. Bueno, fue difícil porque mi familia obviamente no estaba de acuerdo. Eh, Perdí todos mis amigos, absolutamente dos amigos solamente. Eh, Creo que fue uno de los momentos más difíciles porque tomar esa decisión no iba a ser muy fácil. Eh, Hablando de esta manera, yo sabía que iba a tener consecuencias, terminó la amistad con muchísimas personas, incluso me habían mandado que me iba a ir al infierno o cosas así directamente ofensivas porque había llevado a la iglesia. Entonces, en cuestión de mi familia, estaban en desacuerdo, sí, hubieran preferido que me haga testigo de Jehová, seguramente, pero luego de esto sabemos que hay lazos de sangre de por medio y esas cosas a veces pueden alivianar un poco. Mi mamá quizás lo llegó a entender, que yo ya era grande, había decidido este camino. Mi papá nunca lo entendió, pero bueno, hemos tenido discusiones, pero bueno, al final se han dado cuenta que es el camino que yo elegí. Siempre conversamos a veces de lo mismo. Quienes son protestantes, a veces tenemos algún tipo de charlas. Eh, no sé qué más te podría decir. Estas fueron las consecuencias a nivel de relaciones interpersonales. Sí, sí, claro, ¿verdad? No hay que entrar a detalles qué fue lo que pasó ni nada, pero sí que hubo crisis familiares, claro que sí. Sí, sí. Este, y entonces, ¿verdad? Me había mencionado, ¿verdad? Que ¿verdad? Cuando estás dentro del protestantismo, que llegaste a desligar por completo a toda una familia católica. O sea, que tú en sí, o sea, estabas en desacuerdo con, ¿verdad? Con la doctrina católica, no, ¿verdad? No estabas como que, no los criticabas ni nada, pero tú, demostrabas tu propio evangelio, lo que tú creías, y tú, ¿verdad? Tú les compartías este evangelio, y entonces hasta llegar a sacar por completo una familia. Si puedes explicar un poquito de eso a los, ¿verdad? ¿Verdad? Que los hermanos, cómo fue ese momento, esos momentos. Eh, Sí, nosotros con mi familia siempre predicamos el Evangelio, ¿no? Si bien es un Evangelio mutilado, pero siempre intentamos ser lo más sinceros y sinceramente creíamos que la Iglesia Católica estaba equivocada. Sinceramente lo creíamos y creíamos que había que sacar personas de ahí para la salvación de su alma. Entonces uno se dedica siempre a sacar católicos de la Iglesia. Eh, y eso es principalmente lo que hace un protestante al predicar. El protestante no predica a Cristo, sino predica su denominación, predica que esa persona vaya a su denominación. Porque si uno le dice, yo me hago protestante, pero ¿a cuál denominación puedo ir? Me hago testigo de Jehová, me hago calvinista, me hago mormón, me hago adventista, me hago cristadelfiano, me hago unicitario, me hago anglicano, me hago luterano. Entonces ellos nunca te van a poder decir, te van a decir siempre donde estoy yo. Así que al fin y al cabo predican su denominación. Entonces, de esta manera yo y mi familia nos encargamos de hacer lo mismo, de predicar esto y llevar personas, sacar personas del catolicismo. Y eso fue algo que quizás cuando me hice católico, algo
que lo he sentido mucho y me ha tomado, realmente han sido momentos de reflexión. Pero bueno, en ese momento quizás uno está en cierto sentido libre de que lo hizo con una intencionalidad que él creía que era verdad. Yo creía que era verdad y sinceramente lo hacía. Pero bueno, es por lo que te crían. De esa manera estás criado en el protestantismo, de que la Iglesia Católica está en un error. Así que bueno, Ok. eso es lo que... Ujú. Entonces, ¿verdad? Dentro de tu caminar, dentro de tu conversión al catolicismo, claro, comienzan dudas, que si, ¿verdad? O así, donde tu pertenencia era la verdadera. Y, ¿verdad? Me llegó una frase, la cual, ¿verdad? Tú me compartiste, que decía, esas dudas las resolvieron los padres de la iglesia y el estudio profundo de ellos y la apologética. Santo Tomás de Aquino me llevó a la conversión definitiva a la iglesia católica. ¿Consideras que, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino es tu santo, tu patrono? Explícame un poquito de eso. Así es. Se un poquitito recién, pero sí, entendí más o menos lo que quisiste decir. Sí, llego a la Iglesia Católica por este estudio profundo. Yo me acuerdo que llegué primero con San Atanasio, descubrí la Trinidad, descubrí que era un dogma católico, luego me doy cuenta que la Biblia es católica, y de esta manera, como conozco a Santo Tomás, me topo con un muchacho ateo. Me acuerdo en este proceso de conversión, me topo con un muchacho ateo y empiezo a conversar y empieza a hacerme muchas preguntas. Yo estaba en mi proceso de conversión a la iglesia y me empieza a hacer muchas preguntas sobre la existencia de Dios. Y bueno, yo me encargué de buscar, empiezo a investigar y llego me acuerdo, un protestante que utiliza a veces muchas premisas, quizás muy lógicas, de apologética contra ateos, se llama William Craig. Y este protestante, de a poco, sin pensarlo, ¿no? Me va llevando a Santo Tomás. Realmente jamás me imaginé de que Dios tenga esos caminos de a veces escuchar a un protestante y querer saber más, querer conocer un poco más. Yo admiraba mucho y quizás sí, lo admiro también hoy, si bien es una persona que está en el protestantismo, pero es un gran apologista en contra de ateos y realmente también fue importante en mi camino, no quiero dejar de nombrarlo. Y luego después llego, como dije, a Santo Tomás. Llego a Santo Tomás de Aquino y me topo con una montaña, una pared inmensa de una extensión, de una grandeza teológica y de una forma tal que quita muchas y casi diría yo, casi todas mis dudas con respecto a la Santísima Trinidad, a la Iglesia Católica y a la existencia de Dios. Si bien yo nunca dudé de la existencia de Dios, sí, a veces había preguntas que eran más difíciles de contestar, obviamente, y Santo Tomás me dio mucho las respuestas. Pero son esos santos que me han marcado en mi vida, al igual que no quiero dejar de nombrar a la Madre Teresa de Calcuta, que siempre, incluso aun siendo protestante, yo tenía esa admiración, ¿no? Y luego cuando me hice católico, también llegó a ser Santo Tomás en esa cuestión teológica y la Madre Teresa de Calcuta en esa cuestión eh, del amor, de la caridad, que creo que son las bases de la iglesia, ¿no?
el Ujú, amor y su doctrina perfecta. ujú. Así que creo que luego después sí he tenido y sigo teniendo algunos otros santos que han impactado mucho mi vida. No quiero dejar de nombrar a San Agustín eh, o, o San Alfonso María de Ligorio, pero sí puedo decir Santo Tomás y la Madre Teresa son aquellos pilares hoy en día. Bien, bien. Y ¿nos podrías hablar un poco sobre cómo es que tú puedes comparar cómo es la espiritualidad dentro del protestantismo versus la espiritualidad dentro del catolicismo? Sí, eh, vamos a hablar del protestantismo donde estaba yo, porque el Ujú, protestantismo tiene muchísimas denominaciones y cada uno vive la espiritualidad de una manera diferente. La espiritualidad dentro del puritanismo, dentro de estas iglesias, entre comillas, que son puritanas o que tienen esta tendencia, es únicamente vivir alejado de, de quizás cuestiones que puedan estar manchando, entre comillas, manchando tu testimonio o quizás manchando tu vida en santidad, se podría decir, santidad aplicado a no cometer pecado, no a realizar buenas obras, no a realizar caridad, sino a no cometer pecado. La santidad para esas denominaciones es no cometer pecado únicamente. Entonces, si bien no digo que no sea así, no digo que esté mal, le falta una parte y una parte fundamental, que es la caridad, sin la cual, como dice el apóstol ujú. Pablo, podemos tener muchas cosas, pero si no hay amor, no sirve de nada. Entonces, esa caridad es la que yo nunca practiqué, quizás en esta denominación. No quiero decir que no haya personas que las practiquen, no quiero decir que no haya personas sinceras en ese lugar que lo hagan. En mi caso yo no y nunca he sido enseñado de esa manera. Ahí. Entonces, creo que la gran diferencia es esta cuestión luterana de que solo la fe salva y no la fe y las obras, como cree la Iglesia Católica. Entonces esa es la gran diferencia Ujú, en el tema de la espiritualidad. Ahí creo que se fundamenta toda su base, como sabemos, el protestantismo, las cinco solas, entre las cuales está sola fe y ujú, sola escritura. El ujú, otro pilar es la sola escritura. Ellos se encargan de estudiar mucho la escritura, de leer mucho la escritura. Sin embargo, se entiende poco la escritura. Se lee mucho, pero se entiende poco. Y como dice aquel pasaje, ¿no? Siempre estudiando, pero nunca llegando al conocimiento exacto de la verdad. Y es lo que pasa en muchas denominaciones protestantes, siempre estudiando. La mucha letra mata también. Entonces, como se dice en estos lugares, que a veces ellos lo mencionan, este pasaje de la escritura, pero sin embargo a veces no se dan cuenta de que son ellos mismos quizás los que están haciendo esto. ujú. Y, y siempre estudiando es lo que me pasó a mí, siempre estudiando, yo estudiaba mucho, yo leía mucho, pero nunca llegaba al conocimiento de la verdad, nunca. Ujú. Así que como dice el apóstol, la iglesia es columna y baluarte en la verdad, y si no estamos en la iglesia, no estamos en la verdad. Ujú, ujú. Así que creo que esta es una gran diferencia, el tema de la sola fe, sola fides. Sola fide, sí. Entonces, ¿verdad? Vamos entonces bajando revoluciones, como Se decimos cortó acá. el audio, perdón, no sé si me escuchas. Ok, Tu audio, yo no te puedo escuchar. ¿no me puedes escuchar? A ver. Sí, Bien, 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 ahora listo. sí. Yo te escucho, listo.
Perfecto, ¿no? Ya yo iba a tumbar la transmisión y yo no, qué Claro, no pena, sé no. si será porque pasó una hora, la verdad que no sé bien. Puede Ahora ser, sí. pero nada, ya estamos en lo último. Es que, bueno, ha estado Bien. demasiado bueno. Y entonces, nada, ¿verdad? Me hablaste sobre la espiritualidad, que no, ¿verdad? Que no tienen caridad, esta la diferencia de lo que es la caridad, y entonces vemos que en Santiago también nos habla sobre la fe y la importancia de la fe y las obras, que, ¿verdad? No solo por fe se salva, sino por las obras, y que la Biblia misma te lo dice. Así que, Santi, ¿de qué manera tú, como apologeta joven, le puedes decir ¿verdad? ¿Recomendarías a otro joven o podrías hablar, le hablarías a otro joven sobre la verdad de la fe de la iglesia? Si va, este joven que está tambaleando, que está dudando de su fe, ¿de qué forma o qué cosas tú le dirías a ese joven para que pudiera ¿verdad? Reformular lo que él piensa, lo que está, la decisión que vaya a tomar, alejarse de la iglesia? ¿Qué recomendaciones o qué, ¿verdad? Consejo le darías a ese joven que está en ese proceso de? Bien. Bueno, un segundito antes para terminar el testimonio. Sí, Me acuerdo que algo también que llegó a mí, me acuerdo que fue la estocada final en la cual yo llegué a la iglesia, fue por la misma escritura. Yo me acuerdo que llegué a San Juan capítulo 6, me acuerdo de una noche leyendo sobre la Eucaristía, en San Juan capítulo 6, dije que me era necesario tener la Eucaristía en mi vida y de esta manera yo realmente decido llegar a la Iglesia Católica. Me acuerdo que fue una noche la cual estuve hablando con un muchacho católico y me dio este versículo, estos pasajes. Yo los leí y me acuerdo que lloré mucho porque fue un momento eh, de revelación. Lloré de quizás un poco de dolor y también muchos sentimientos por el corazón, y llegué de esa manera a la Eucaristía, solamente leyendo San Juan capítulo 6. Es de que no necesité estudios gigantes teológicos, no necesité mucho más que solamente pedirle a Dios la ayuda, y me acuerdo que en ese momento al leer San Juan capítulo 6 llegué a la iglesia. Obviamente yo había ya tenido un camino donde había sacado algunas dudas, muchas dudas sobre la iglesia, pero sin embargo creo que lo más importante y el centro de la iglesia católica, que es la Eucaristía, llegó en ese preciso momento para dar ese golpe final que me llevó a la iglesia. Con respecto a los jóvenes, es importante, yo en este momento, como te había comentado, estoy haciendo un seminario de catequesis y este año justamente estoy en la parte de la evangelización y la catequesis de los jóvenes. Estoy estudiando eh, lo que sería la metodología. Y si bien es un desafío, yo creo que esas cosas, al haberlas vivido, puedo contar, creo que mi experiencia, y para mí es muy importante, si bien eh, accesible para todos, en cuestiones de afirmar su fe, para mí son muy importantes los videos de debates. En mi caso me han servido mucho para poder conocer quizás las dos posturas o las tres posturas que se ponen en discusión. Me han servido mucho los videos de debates. Eh, Recomiendo también algunos apologistas como Dante Urbina, que se dedica mucho a la evangelización en contra de a veces estas corrientes cientificistas o el ateísmo o estas corrientes políticas o económicas o el marxismo, que está afectando mucho hoy en día a los jóvenes y las ideologías, el liberalismo.
todo esto que está afectando mucho la conciencia y la filosofía de los jóvenes. Recomiendo mucho la lectura de los grandes filósofos y los padres de la iglesia. Siempre, como siempre digo, Santo Tomás de Aquino. Eh, y bueno, yo creo que de esta manera y con una conciencia realmente recta, con una conciencia sincera, con un camino sincero, será revelada la verdad, ¿no? Como decía aquel padre de la iglesia, si no me equivoco, San Anselmo, que la verdad encuentra a la persona. Nosotros a veces intentamos buscarla, y a veces la verdad es aquella que te encuentra. El Señor es el que llega como ese pastor a buscar esa oveja perdida. Ujú. Así que yo que mi consejo es ese. Yo he pasado esos momentos, he tenido las crisis de fe, he tenido crisis también en cuestiones con la ideología, como acabo de decir. He pasado por esas corrientes, de conocerlas, de ver cuál es su trasfondo, y, y el trasfondo a veces llega a ser el ateísmo, el, el odio visceral contra la Iglesia Católica. Entonces, creo que es importante esa instrucción, ¿no? La instrucción en los jóvenes. Y yo estoy acá para lo que necesite. Cualquiera que lo necesite, que necesite alguna información, que necesite que yo le recomiende algo o preguntas, en la medida de que yo lo pueda hacer, lo voy a hacer y estoy para aquellos que lo necesiten. Así Claro, que le... claro, sí, es muy importante, ¿verdad? Porque los jóvenes nos llama la atención que otros jóvenes tengan también mucho conocimiento de la fe católica y así es como nos vamos acercando porque vamos entendiendo como jóvenes entendemos nuestras crisis, nuestras dudas, nuestros procesos de vida, este, verdad, esto es algo de todos los días, esto es algo de todos los días. Yo estoy en formación también, no he aprendido mucho aquí, no es que yo sea aquí, como yo digo, ¿verdad? Un Fernando Casanova, ni un padre Luis Toro. Bueno, yo quisiera, ya yo quiero llegar a eso, ¿verdad? Pero hay que seguir instruyéndose, ¿verdad? Esa es la importancia ¿verdad? De conocer la fe, instruirse. Si no buscamos en internet, que lo tenemos tan accesible, no vamos a poder entender nuestra fe, entonces nos vamos a estar dejando engañar por, eh, lamentablemente, pues evangelios fragmentados, como ¿verdad? Tú decías, que no eran suficientes, no, las respuestas no eran suficientes. ¿Por qué? Porque la fe está fragmentada, algo le falta, ¿ves? Y le falta la verdad absoluta que estaba ligada, estaba conectada directamente a Cristo, porque Cristo se lo dejó a los apóstoles, le dejó esa responsabilidad a los apóstoles bajo, ¿verdad? Bajo el cimiento, como dice Gálatas. Hay que seguir lo que los apóstoles nos instruyeron ¿verdad? Al pueblo. Y la misma historia te lo dice. Lo que pasa es que, pues, si a Cristo lo negaron, que nos niegan a nosotros no es nada. No es nada, ¿verdad? Así que, Maxi, ¿algún día te gustaría viajar a Puerto Rico? Me gustaría, sí, siempre me encanta viajar, es algo que realmente amo, me encanta viajar y sí, sí, me encantaría viajar siempre, en la medida que se pueda. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Claro. Así que, bueno, a mí me hubiese encantado hacerte 20.000 preguntas, pero realmente ya el tiempo no nos da, ya incluso nos pasamos del tiempo. Yo agradezco a todas las personas que se han conectado, no he podido tener tiempo de leer casi nada, he leído algunos comentarios, algunas personas que se han ido conectando, gracias por conectarse, este video, este live se queda, pues por supuesto se va a quedar. Saludos a Católicos en Onda, antisectas. Él quería estar, ¿verdad? Había leído que se quería unir, pero nada.
luego, ¿verdad? Si entonces en un futuro yo me pueda conectar con él, entonces también él que dé su testimonio y que, ¿verdad? Nos vaya instruyendo a los jóvenes sobre la fe católica. Bueno, a todas las personas, gracias por darse cita. Así que, Maxi, gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu sí nuevamente. Me da mucha alegría que estás en casa. Estás en casa. Para mí ha sido una gran alegría, ¿verdad? Que para mí esto me ha servido de mucha bendición porque desconocía muchas cosas, ¿verdad? El protestantismo también, porque es que es algo que es bien complicado, entre ellos mismos se siguen dividiendo y más se siguen complicando, cuando ya pues la verdad está dada, ya la verdad está dada y es más simple de lo que pensamos. Así es. Sí, es más simple. Me Sí. acuerdo, quería dejar solamente una frase de, Santo Tomás, que es muy importante para mí, ha sido también una frase que la llevo siempre en mi corazón, que dice en su Suma Teológica, él dice que la fe, nuestra fe, se fundamenta en la verdad infalible, y lo que es contrario a la verdad no es demostrable. De donde se sigue los razonamientos que se presenten en contra de la fe no son demostraciones inapelables, sino argumentos rebatibles. Uh-huh. La realidad es que si nuestra fe se fundamenta en la verdad infalible, cualquiera de esas preguntas o esas cuestiones que a veces tenemos dudas, a veces que viene, ¿por qué es la Trinidad? ¿O por qué? ¿Cómo puedes fundamentar? Bueno, o las objeciones que no son objeciones que no se pueden rebatir, como dice Santo Tomás, sino que todas tienen respuesta. La Iglesia en su sabiduría bimilenial las ha respondido durante todos los siglos y tiene las respuestas para cada una de las preguntas. Solamente basta reconocer con humildad la sabiduría de la Iglesia que Cristo fundó y esta sabiduría es la que nos va a llevar siempre a la verdad, porque ahí es donde dice en el apóstol Pedro, donde dice que la columna y el baluarte de la verdad, primera de Timoteo, perdón, 3:15, columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Uh-huh. Así que, y Efesios dice que ahí está, Sí. se encuentra la multiforme sabiduría de Dios. En Sí. Efesios. Efesios, sí. Así que, bueno, agradecido nuevamente, gracias. Siempre para mí un placer contar el testimonio, siempre para mí es un placer. Me encanta hablar también, así que podría Sí. estar todo el día hablando. Bueno, imagínate, nos Este, encanta hablar, hasta casi nos vestimos iguales, eso es increíble, no sabía. Mira, casi tengo. Claro, sí, sí, no sabíamos nosotros. Sí, sí, Así que bueno, la sí. verdad, bueno, saludos para todas las personas de allá, también de Puerto Rico, que no sé si algún día Dios lo permite, viajaré. Sí, por favor, yo tengo que ser la primera en enterarme porque me va a dar algo si yo no me entero que tú vienes para acá. Así Sí, que, sí. sí, Maxi, gracias nuevamente por tu tiempo, gracias por tu sí, gracias por tu testimonio. Así que nada, hermano, esto se queda para, ¿verdad? Seguir aprendiendo, ver, ¿verdad?, sobre la riqueza de nuestra fe, y que, ¿verdad?, la fe católica sigue y seguirá siendo la verdadera, hasta el fin de los tiempos. Maxi, muchas bendiciones, muchas gracias, paz y bien, No, y culminamos este live en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos y que tengan muy buenas noches. que Chao. viva Cristo Rey. Que viva. Bye.